presentaciones seguidas y luego al final discutimos. Yo os voy a hablar de algo que ya hemos comentado aquí un poquito, que son aspectos cognitivos y de aprendizaje en Glut1 y... Perdona. Sí. Discinesia paroxística. Sí, son movimientos anómalos que en relación con el ejercicio intenso o a veces no tienen relación, pues aparecen de manera repetitiva, como movimientos de torsión o movimientos rítmicos y que luego desaparecen, sí, y que es característico que se presenten, sí. Bueno, yo os quería hablar de esto precisamente porque es una situación con la que nos encontramos cada vez con más frecuencia, dado que Glut1 y otras enfermedades metabólicas se diagnostican cada vez mejor, más precozmente, hay mejores tratamientos, se sigue muy bien a los pacientes, logramos afortunadamente, o también porque hay formas en sí más benignas, que los pacientes consigan una capacidad intelectual, se vayan desarrollando dentro de los límites de la normalidad en cuanto a coeficiente intelectual, pero también es muy característico que a pesar de ello tengan dificultades en la escuela o dificultades en su vida diaria, a nivel laboral o de integración personal. ¿Y esto por qué es? Porque en el fondo lo que es la descripción de la inteligencia como coeficiente total no es más que una cifra que está en un espectro entre 80, 85, 115, se considera la normalidad, pero esta inteligencia está formada de muchas, de diferentes funciones que regulan cosas diversas. Por ejemplo, pues hay la inteligencia que tiene que ver con el lenguaje, con lo que entendemos a través del lenguaje y la capacidad de expresarnos a través del lenguaje. Está la memoria, que también es muy importante para esas funciones cognitivas, o bien las habilidades visoespaciales, que tienen más que ver con el pensamiento lógico, matemático, con la capacidad de, a partir de una serie de elementos, figuras, construir un dibujo, por ejemplo, con una determinada distribución espacial. Es decir, que son diferentes tipos de inteligencia o diferentes funciones cognitivas que pueden estar algunas de ellas afectadas, aunque globalmente se tenga un coeficiente intelectual normal. Entonces, en general, en el conjunto de enfermedades metabólicas tratables, sobre todo aquellas que necesitan una restricción proteica, pues trastorno del ciclo de la urea, aminoacidopatías, homocistinurias, fenilcetonuria, etcétera, la función más vulnerable, o lo que estamos viendo tanto en nuestra experiencia como lo que está descrito en la literatura, son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que tienen que ver con la atención, con el hecho, por ejemplo, de ahora de estar concentrados en la charla, de la inhibición de los impulsos, de estar tranquilos, de no hacer una pregunta ahora mismo, sino de esperar más tarde, de la planificación, de la constancia, de la perseverancia para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Y esta es una función realmente muy importante para el éxito académico, para la vida diaria en general, para cualquier cosa que tengamos que hacer. Esto normalmente se localiza, digamos, la que tiene más relevancia a nivel frontal, en el área prefrontal, aunque hay otras áreas que también intervienen a nivel posterior y una serie de circuitos. Y en Glut1 se puede afectar, pero resulta que no vemos que es el patrón tan característico como sucede en otras enfermedades del metabolismo que tienen que ver más con las proteínas y no tanto con la glucosa. O al menos yo explico un poquito cuál es nuestra experiencia, porque tampoco hay en la literatura todo lo que son funciones neuropsicológicas de estos pacientes de manera muy detallada, tampoco están descritos. Sí que hay algunas cosas, pero no en toda minuciosidad como tal vez necesitaríamos, ¿no?, hacer a partir de ahora. Entonces, fijaos, os expreso aquí, hay 3 pacientes, que estos son los que están en la parte superior, y otros 3 pacientes. Estos 3 tienen la misma enfermedad metabólica y estos 3 tienen también la misma, pero pertenecen a categorías diferentes. Entonces, en todos ellos nos encontramos con un coeficiente intelectual que está dentro de la normalidad, aunque va desde franjas un poquito más bajas a franjas un poquito más altas, aquí entre 80 y 115, y vemos en este grupo que curiosamente la inteligencia visoespacial está disminuida con respecto a los cocientes totales. Fijaros, 115, pero la visoespacial es de 90, y así en los 3 pacientes. Es decir, la capacidad esta lógica, matemática, del pensamiento abstracto, del dibujo también sería. Y hay otra cosa que también es interesante, y es que la velocidad de procesamiento, que es la velocidad con la que se hacen las tareas, que hacemos las cosas, también está bastante disminuida. Fijaros, de 115 de coeficiente total pasamos a 88. Y además todas las praxias de motricidad también están altas.
alteradas. Pues estos chicos tienen un déficit de GLUT1, estos 3, a pesar de tener un coeficiente intelectual normal, y esto lo hemos hecho, este estudio, después de tratamiento, ¿no? Previo no hicimos, es ya después de estar muy bien de todo lo demás, tienen estos problemas. Entonces es un enlentecimiento en la realización de las tareas, en la velocidad lectora, en el cálculo mental. En ocasiones también hay déficits de atención, que hay que mirar con test específicos. Esto también puede pasar porque también como hemos visto anteriormente, la región frontal puede estar deficitaria en glucosa. En cambio aquí, en estos otros 3 pacientes, en los que también tienen un coeficiente normal, no hay esta discrepancia entre el verbal y visoespacial, pero sí tienen una dificultad importante en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad cerebral que nos permite almacenar y utilizar la información a la vez que estamos haciendo algo. Por ejemplo, pues cuando hacemos una suma, saber que me llevo 2 o cosas así. En fin, es ir utilizando la información a la vez que estamos haciendo algo. Esto es muy característico del TDAH, del déficit de atención. Y estos pacientes lo que tienen es un defecto del ciclo de la urea. Y esto es bastante característico en estos pacientes. Es decir, que nos encontramos con perfiles neuropsicológicos diferentes en función del tipo de enfermedad metabólica. ¿Esto por qué debe ser? Ya lo ha comentado también el doctor Pascual. Hay algunas áreas del cerebro que tienen un metabolismo de la glucosa que se ve más afectado. Y una de esas áreas, aparte de la corteza, y la corteza frontal también pudiera estar en relación con defectos de atención, pero el cerebelo especialmente se afecta. Entonces, el cerebelo es un órgano que está conectado, una estructura dentro del sistema nervioso que está en esta parte más posterior y pegada al tronco del encéfalo, que tiene múltiples conexiones con diferentes áreas cerebrales. Y no solamente tiene que ver con el control del movimiento, con la marcha, con la coordinación, sino que si pudiéramos hacer pues un corte así de esta manera, como si nos cayera un telón aquí en todo el cerebro y viéramos de frente lo que es el cerebelo, vemos que en la zona naranja, por ejemplo, tiene que ver con la atención, y es que está aquí en la zona más frontal, pero luego hay otras que tienen que ver más, tal vez de las posteriores, con zonas de motricidad, también, es decir, hay diferentes áreas que se pueden ver afectadas. Lo vemos aquí con mayor detenimiento cuando se han hecho, intentar hacer como un mapa de las funciones del cerebelo, pues se ve que según las áreas que se afecten de manera con especial predilección, pues se va a afectar más una cosa u otra. Por ejemplo, donde están los puntitos verdes, pues son funciones ejecutivas, memoria de trabajo, donde están los puntitos más lila, el lenguaje o el procesamiento del lenguaje, las zonas azules. Es decir, que hay diferentes funciones, no solamente motoras, que tienen que ver con el cerebelo, que está realmente muy afectado, bueno, casi constantemente afectado en esta enfermedad. Entonces, como mensajes, tal vez a partir de ahora hemos de intentar hacer estudios muy buenos cognitivos en estos chicos, no solamente hacer un coeficiente intelectual estándar con los diferentes tipos de inteligencias y la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, sino que se pueden aplicar otros ítems, estudiar otros ítems dentro del coeficiente intelectual y aplicar otros subtest que nos indiquen funciones específicas para caracterizar muy bien cuál es el problema de cerebelo en estos chicos. Y además esto puede ser muy útil en la monitorización del tratamiento con la dieta cetogénica o la triptanoína puede mejorar, pero tal vez habrá algunas funciones que no mejoren. Eso nos indica que hemos de intentar buscar otros tratamientos, y además también es muy útil en la vida práctica, en las recomendaciones escolares. A estos niños hay que darles más tiempo a la hora de hacer cualquier actividad en clase o laboral, porque son lentos, la velocidad de procesamiento es lenta en general. Entonces lo pueden hacer bien y pueden hacer un examen muy bien, pero necesitan más tiempo. Sobre todo si hay tareas de motricidad fina, intentar que los profesores no valoren tanto la grafía, sino porque va a ser dificultosa, sino que puedan hacer exámenes a lo mejor con ordenador, o que adapten los exámenes dando más tiempo y con alternativas un poco. Entonces todo esto se tiene que adaptar, porque finalmente pueden sacar resultados muy buenos, pero necesitan un poco esa adaptación en función de esa alteración de cerebelo que no está bien. No es solo cerebelo lo que contribuye al problema cognitivo, seguramente hay más áreas, pero fundamentalmente aquí el cerebelo, una vez que empieza el tratamiento, sigue un poco disfuncionante, como hemos comentado antes. Y ya está, pasamos al